Y por último tenemos los pintores, ¿no? Que los pintores hasta el día de hoy, claro, existen, están y lógicamente van a estar mucho tiempo más, pero igual, comparado a estos, hoy en día tienen mejores posibilidades de uso de herramientas, equipo y maquinaria incluso para llevar adelante este trabajo, ¿no? Bien, ¿qué vemos ahora? Vemos, nos toca ver la edad contemporánea y que en esta, obviamente, esta obviamente se desarrolla a partir de la Revolución Francesa, un hito también en la historia, y acá un poquito se pueden evidenciar estos materiales que, bajo mi criterio, han marcado referencia, y no solo referencia, han marcado historia, y son materiales que desde ese entonces están vigentes, se utilizan y se aplican en nuestros procesos constructivos. ¿Cuáles son esos materiales? Uno, el hierro fundido o hierro colado, el cemento artificial, que es el que utilizamos día a día, el vidrio y el cristal, ¿no? El hormigón y el acero y la madera. Entonces, estos materiales, bajo mi criterio, en términos constructivos, sí han sido un gran salto evolutivo, ¿no? De la tecnología para mejorar, ¿no? La condición de hábitat, la condición y la posibilidad de consolidación del hecho arquitectónico. ¿Qué es lo que pasaba en esta misma etapa con el tema de las herramientas? ¿No? La maquinaria de vapor a diésel, ¿no? El cual dio origen a motores capaces de hacer gran esfuerzo sin mucho problema, como el tractor de oruga. ¿No? Cuando visitemos, a ver, qué proyecto. Cuando visitemos Tiquipaya, creo que ahí tenemos algún equipo, no recuerdo, creo que tenemos ahí una pala cargadora y un rodillo liso, un vibrocompactador de rodillo liso. Básicamente esa pala, ese rodillo, una retroexcavadora, una excavadora de orugas o cualquiera de los equipos son máquinas que funcionan a diésel, ¿no? Y el diésel obviamente le permite a estos equipos obtener y tener esa fuerza necesaria para el trabajo y el fin que ha sido diseñado, ¿no? Entonces, pero esas máquinas, como les menciono, que son las de hoy en día, tienen un origen que básicamente es la máquina de vapor a diésel, que da origen obviamente a los motores a diésel y a estos motores que tienen esa capacidad de cargar grandes volúmenes, excavar grandes volúmenes, mover grandes volúmenes, ¿no? Compactar grandes volúmenes, etc. Y acá se ve y se constata mediante estas imágenes, miren, el avance, la mejora de todos estos equipos, ¿no? Las poleas, ya no se concibe una poleita, ¿no? de un canto, sino de varios cantos para varias correas, ¿no? Las grúas van mejorando su condición, su concepción, ¿cierto? Y bueno, varios elementos que acá como equipo se pueden observar, ¿no? Motores a diésel, en fin. Acá un poquito, dentro de esta lógica de lo que representa esta evolución de la tecnología, la técnica para la mejora del hábitat, no solo se queda en lo que tenemos, ¿no? Algún momento ha pasado que necesariamente debemos seguir inventando, ¿no? Se debe seguir inventando, se debe seguir innovando, ¿no? Se debe mejorar y generar nuevas tendencias, nuevos proyectos a partir de estos nuevos materiales e incluso soñar con algunos, ¿no? Que posiblemente ahora no tengamos la capacidad de construirlos y materializarlos, pero a medida que vamos avanzando con este proceso casi natural de mejorar e innovar y evolucionar, podemos
hacer realidad estos proyectos utópicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí, les voy a mostrar simplemente como referencia para que ustedes se den cuenta de que en función del tema uno y la tecnología, la técnica y la incidencia, digamos, de estos elementos para mejorar la arquitectura y el hábitat, ¿no? Se han ido plasmando también en nuestra arquitectura nacional. Por ejemplo, hay una empresa, sería interesante tal vez poder pensar en visitarla, el tiempo no nos va a dar en función de lo previsto, pero si alguna de las empresas que hemos solicitado poder visitarlas no puede, entonces vamos a buscar, por ejemplo, a esta empresa, ¿no? Casa Pronto, ustedes han debido escuchar de esta empresa, que en realidad no son más que la mejora de de algún otro proceso constructivo que antes se denominaba paneles 3D, ¿no? En este caso, estos son muy similares. La única diferencia es de que incorpora, digamos, a su concepción de material estas mallas aceradas y electrosoldadas para la mejora y además el comportamiento a lo que representa la carga cíclica. Entonces acá un poquito se pueden observar estos sistemas, este sistema en realidad, ¿no? Que utiliza a nivel de fundaciones una viga continua, de preferencia armada. Los montajes de panel, fíjense, no necesita mano de obra calificada, se unen los paneles con alambre y se aploman, es decir, se ponen en plomada. Las instalaciones eléctricas y sanitarias obviamente van a partir de el mismo plastoformo, polietileneno expandido, de preferencia con el uso, como dice acá, ¿no? De tubería flexible. Han debido ver, ¿no? Antes se utilizaba la tubería Berman, tubo Berman, decían, o el tubo plomo en distintos diámetros para lo que representa las instalaciones en su primera etapa de la parte eléctrica. Pero hoy en día hay las tuberías flexibles que normalmente son de color naranja, amarillo, negro, etcétera, y que nos permiten esa flexibilidad, digamos, del manejo de la instalación en esa etapa, ¿no? Para su posterior ducteado, o perdón, cableado. También puede trabajar con tubería rígida. La aplicación del revoque, fíjense, es mecánica con un resultado monolítico. Para esto lo que se utiliza es una máquina. Aquí se ve al señor, miren, en la parte derecha inferior. Es una maquinita, ¿no? Muy sencillita, donde se echa, obviamente, los componentes, arena, cemento, y en algún caso, si es requerido algún aditivo, y lo que hace esta maquinita es expulsar, digamos, esta mezcla y proyectarla o aplicarla ya en el muro sobre la malla, en este caso acerada, electrosoldada, para obviamente generar, digamos, el acabado, la aislación y protección a partir de los revoques, ¿no? Bien, bueno, acá también hay algunos elementos de aplicación, fíjense. Eh, dice que en volumen una parte de cemento y 4 partes de arena, 1:4, dosificación, ¿no? En lo que representa, digamos, la dosificación o la aplicación, como dice acá, por peso, porque esta otra es por volumen, ¿no? La relación AC debe ser menor a 0,52, ¿no? El agua cemento. ¿Qué más? Se puede utilizar aditivos, plastificantes en algún caso, reductores de agua, en otros casos, por ejemplo, acelerantes de fraguado, etc. Así como ese, hay también otros edificios, otros hechos arquitectónicos que van en esta lógica de saber, digamos, este proceso evolutivo, conocer la tecnología, la técnica. ¿Para qué? Para mejorar, ¿no? El hecho arquitectónico, no solo en términos formales, espaciales, sino de confort y de manera general de hábitat. Entonces, acá hay un edificio, el edificio Sofía,
que básicamente está construido alrededor de los 12.300 metros construidos. 860 de ellos son de vidrio y carpintería de aluminio, de origen europeo además, ¿no? Lo cual permite aprovechar, y ojo, este tema de origen europeo, origen americano, origen chino, hoy en día, y me alegra en realidad, varias de nuestras empresas nacionales, por eso es bueno que conozcamos nuestras empresas, están fabricando los materiales que algún momento nosotros importábamos, ¿no? Y es bueno porque estamos llegando a sus parámetros de producción, parámetros de fabricación, utilizando en algunos casos las normativas que ellos utilizan, ¿no? Las famosas ISO, no se olviden que las ISO son mundialmente utilizadas y que de una otra forma nuestras empresas también están entrando en ese proceso de certificaciones, de normalización y otros. Bueno, pero este edificio tiene una característica que es el ahorro energético, ¿no? Y cuenta, digamos, con iluminación y climatización automatizada. Otro detalle destacable es que cuenta con un sistema para colectar aguas de lluvia, para el uso de sistemas de evacuación sanitario, el doble vidriado que genera las famosas cámaras de aire para lo que representa el control térmico, ¿no? La retención de la radiación solar, la reducción de la incidencia térmica, la optimización de lo que representa el aire controlado o, o, el aire, ¿cómo se llama esto? Bueno, es aire controlado, ¿no es cierto? Entonces, todo eso un poquito tiene como característica este edificio, ¿no? El equipo desarrolló, fíjense, una edificación acorde a todas las demandas especiales, formas vinculadas a la fuente de producción, aves de granja, de una manera, las curvas, franjas. Bueno, esto un poquito va más en el ámbito del diseño, ¿no? En qué se han inspirado, en qué han eh, tomado como idea fuerza, etcétera, ¿no? Tal vez no nos interesa mucho, pero está allí. También aquí hay otros, ¿no? Arquitectura Nacional, Mundial, el Centro de Habilidades Berkeley, y que básicamente tiene ciertas características, sobre todo en la incorporación de su fachada fotovoltaica, ¿no? El uso de lo que representa la iluminación LED, los paneles BIPV, ¿no? Que por cierto pronto estarán en una pantalla suspendida por el soporte del edificio, no solo la generación de electricidad, sino protegerán el acristalamiento. Como estos paneles, hay otros paneles, los paneles a partir de los materiales EDFE, han debido escuchar, y si no investiguen, googleen un poquito, ¿no? Este material EDFE también es muy bueno para la aplicación en el tema de fachadas y otros, y tiene ciertas condiciones y características muy importantes para el hecho arquitectónico, ¿no? Acá hay otro proyecto, una estructura espacial de bambú, que si se dan cuenta, no solo podemos tener la mejora del hábitat a partir de la alta tecnología, ¿no? Sino también a partir del uso de materiales orgánicos tradicionales con la implementación y la mejora de elementos constructivos a partir del uso o la adición de algunos elementos quizás metálicos en el tema de los nudos y otros elementos, ¿no? Aquí hay otro proyecto, es una microbiblioteca, tiene ciertas características también importantes de manera general en todo el hecho arquitectónico y al igual que la otra, si se dan cuenta, maneja materiales orgánicos, naturales, la madera, claro, ya en un proceso alto de fabricación, industrialización, tratamiento y otros, ¿no? Bueno, en fin, acá fíjense, entramos a algo quizás mucho más futurista, ¿no? La construcción sin humanos, cómo la evolución de la tecnología impacta en el diseño. Antes, ¿qué podríamos haber
imaginado siquiera de que el ser humano iba a estar siendo reemplazado por máquinas, ¿no? ¿O qué podíamos imaginar que nuestros procesos, por ejemplo, de levantamiento topográfico, hoy en día se hagan con drones? Que es menos tiempo, es mucho más rápido, en algunos casos, dependiendo del equipo, el dron, ¿no? Muy, pero muy milimétricos, ¿no? Dependiendo del trabajo y la especificidad que se quiere con el equipo y para el trabajo, ¿no? ¿Qué podríamos imaginar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, este tema que ya es mucho más accesible, el tema de las impresiones 4D, y que por cierto, 3D, 4D, y que por cierto hay una lógica de poder generar un laboratorio en nuestra facultad con este tipo de impresoras y bueno, Dios mediante se va a poder viabilizar eso y tener, digamos, este acceso a estos elementos tecnológicos, ¿no? Bien, entonces con todo esto, imagínense ustedes de que lo que hace al tema número, ¿no? La incidencia de la tecnología en la producción del hábitat y haber conocido este elemento, si quieren, de evolución de la tecnología para mejorar y consolidar el hábitat humano, creo que es realmente importante, ¿no? Y no solo haber conocido, digamos, este proceso evolutivo, sino saber de que este proceso evolutivo no es estático y no se va a quedar ahí. Este proceso evolutivo de la tecnología para mejorar el hábitat, el hecho arquitectónico, está en continuo cambio, actualización y mejora, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en esa lógica, ahora nos toca revisar lo que representa la ciencia, la técnica y la tecnología. Para eso tenemos una diapositiva. No es no es tan larga como la otra, pero que resume, digamos, el tema a partir de lo que hacen a estos tres conceptos importantes, ¿no? Entonces, primero, esta incidencia de la tecnología, como ustedes se han dado cuenta, no es que sea un proceso de ayer a hoy. Eh, Tiene un proceso mucho más largo hacia atrás, ¿no es cierto? Hoy en día quizás podremos hablar y entender de que si hay una incidencia, es decir, hay una cierta prioridad, se puede decir, a que esta incidencia, a partir del desarrollo evolutivo actual que tenemos, sí sea más evidente, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día quizás esta incidencia se da justamente por la evolución que hoy en día tenemos de todos los componentes, ¿no? Para mejorar, obviamente, la arquitectura, el hábitat y el hecho arquitectónico, ¿no? Entonces, para comprender, obviamente, los cambios que están teniendo en la actualidad, se propone un análisis casi paralelo, yo diría, perdón, nuevamente voy a poner en presentación, ahora sí, se pone casi en paralelo el análisis de lo que representa la ciencia, la técnica y la tecnología, que obviamente han transformado la manera de entender, la manera de concebir, la manera de proceder y de ejecutar la construcción, ¿no es cierto? Y obviamente la arquitectura. Claro, en los dos últimos siglos, ¿no? Los dos últimos siglos, si ustedes ven mis diapositivas, están marcados por varios elementos que tienen relación directa con la ciencia, con la técnica y la tecnología. ¿Ve? La revolución industrial, ¿ve? Y su influencia en la arquitectura moderna y la actual revolución digital. Por eso les decía, con la revolución industrial creo que se ha dado un gran paso, ¿no? Un gran salto
y que hoy en día mantiene ese proceso de evolución a partir de esta etapa, ¿no? Con la incorporación de esos materiales. Pero fuera de esa, que sigue vigente, ahora hay otra revolución, la revolución digital. No se olviden. Y es más, ya a varios de nosotros, los docentes, nos ha estado interesando y por cierto, hemos estado ya en varios cursos de lo que representa la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y que para arquitectura, ustedes ya han debido ver, hay varios servidores que prestan, digamos, la posibilidad de con inteligencia artificial resolver, por ejemplo, una planta funcional o resolver una resolución técnico-formal, ¿no? O espacial o ambiental, etcétera. Entonces, creo que no está bien en algún caso desestimar esta etapa, porque nos aporta todavía, pero tampoco debemos desconocer esta otra. Entonces, en ese sentido, creo que es importante día a día también estar en esta lógica de conocer y estar, digamos, con esta revolución digital en todo aspecto, ¿no? Bueno, y obviamente la arquitectura a la que está dando lugar es estos procesos de revolución o evolución en este caso, ¿no? Este análisis, fíjense, paralelo, se lleva a cabo entendiendo, ¿no? O fijándonos, ¿no? Lo que es y lo que son los materiales, las herramientas, los procesos de producción y así como también los conceptos y principios e ideales que en ambos periodos, la revolución industrial, la revolución digital, han forjado, ¿no? Una nueva lógica de hacer arquitectura, ¿no? Propia además de cada época. ¿Qué representará entonces, a partir de todo esto, la técnica? Primero, hablar de técnica hace referencia a los procedimientos prácticos que tienen como objetivo, primero, la transformación consciente de la materia en general. Segundo, la fabricación de materiales, viviendas, edificios y la provisión de bienes y servicios de manera general. ¿No ven? Entonces, la técnica implica tanto el conocimiento de las operaciones, es decir, cómo hacemos, ¿no ve? Cómo podemos, en este caso, materializar y objetivizar, digamos, algunos elementos técnicos, y obviamente va de la mano con el manejo de ciertas habilidades que la mano de obra debe tener para ejecutar la técnica, ¿no es cierto? Entonces, tanto las herramientas como los conocimientos técnicos para crear y concretar, básicamente la capacidad inventiva es y son la técnica. ¿Ya? ¿Se entiende, compañeros? A ver, auxiliar, algún al azar, alguien. Sí, se entiende, Arqui. ¿Cómo se llama usted, señorita? Kirna Rojas. Vilma. Kirna Rojas. Ah, Girna. Primera vez que escucho el nombre. Girna, así, tal cual. Sí, Kirna. Ah, mire, primera vez. Girna, con K. A ver, ¿podría usted resumir lo que representa la técnica entonces, a partir de lo que hemos podido mencionar? Bueno, Arqui, yo lo que he entendido que van a ser las prácticas, ¿no? Que van a tener un objetivo prácticamente en lo que va a ser los materiales, también en lo que va a ser la fabricación. Bueno, es lo que más o menos he entendido. No sé si estaría bien. Mm, quizás no tan bien. En realidad mi pregunta era qué, si quiere como pregunta, ¿no? ¿Qué entiende por técnica? Y en realidad está proyectado en su pantalla. ¿Está viendo la pantalla, Kirma?
Sí, aquí estoy viendo, pero no puedo repetirle lo que está ahí. No, no, Bueno, o repítalo. sea, Por último, repítalo. En realidad, el segundo párrafo, ese es el más ajá, importante, ¿no? A ver, léalo. sí, ya, dice, la técnica implica tanto conocimiento de las operaciones como el manejo de habilidades, tanto las herramientas como los conocimientos técnicos para crear y concretar la capacidad inventiva. Inventiva, ¿no ve? Entonces, resumiendo, la técnica es el cómo hacemos qué, ¿no es cierto? Y con qué habilidades, mano de obra, ¿no es cierto? Que en realidad, fuera de la mano de obra, también está implícito las herramientas y equipos para, obviamente, viabilizar lo que representa la técnica, ¿no es cierto? Eso es. Bien, ahora entraremos un poquito al detalle de lo que representa la técnica constructiva en la arquitectura. Fíjense, el diseño y la construcción, dice, son una unidad creativa. Es verdad. En realidad, los arquitectos son creativos, desde la lógica del diseño e incluso más en la parte constructiva, porque no se olviden que hay varios elementos constructivos que los arquitectos a veces tenemos que pensarlos también para que estos elementos constructivos sean materializados. Lo que el ingeniero en realidad no hace, ¿no es cierto? Muchas veces los ingenieros son extremadamente, a ver qué término puedo utilizar bien para que no se malentienda, son muy numéricos a la hora de resolver, digamos, ciertas cosas. En cambio, nosotros somos más creativos, ¿no es cierto? Más inventivos, somos mucho más soñadores, se puede decir. Y resolver este tipo de cosas, ¿no? Creativas, soñadoras, inventivas, en realidad es parte, ¿no? De la construcción. Y todo ese proceso de resolver en la construcción lo que pensamos, soñamos o imaginamos, obviamente también está en nuestras manos, ¿no? Entonces, por eso dice que el diseño y la construcción son una unidad realmente creativa. Una es el instrumento de la otra y viceversa. Creando, es decir, si nosotros diseñamos, tenemos que pensar cómo vamos a construir, ¿no es cierto? Y si construimos, se supone que nosotros hemos pensado lo que estamos construyendo en el diseño. Entonces, por eso es que dice que es un instrumento, una de otra viceversa. Además, creando un balance entre la imaginación y el realismo. En esta unión, la técnica, fíjense, constructiva, puede aportar nuevas herramientas visuales de diseño. La construcción y la técnica constructiva son inseparables. Claro, porque si no conoces la técnica, el cómo, ¿no ve? Difícilmente vas a poder construir, ¿no ve? Entonces tienes que conocer la técnica, el cómo. Entender obviamente las propiedades y características de esta última es importante para concebir el diseño y obviamente la edificación de un inmueble. Sin la experimentación de la técnica, la arquitectura, ojo, la arquitectura sin la técnica, sería una lengua escrita o quizás un dibujo, remitida obviamente a una mesa de dibujo y a salones de clase, que es lo que no queremos hacer. Por eso mañana estamos yendo a Sinergia, a la fábrica, el viernes estamos yendo a la obra, ¿no ve? Porque necesitamos entender que la técnica, ¿no ve? El cómo se hace, ¿no? Se evidencia y se materializa en el hecho arquitectónico construido, ¿no es cierto? Entonces, eso pues, digamos, hace a lo que representa la técnica constructiva en la arquitectura. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Avancemos. La técnica debe ser también entendida, bueno, este es otro concepto, ¿no? La técnica debe ser entendida como un medio creado por los seres humanos. Bueno, permítanme, voy a tomar un poquito de agüita. La técnica debe ser entendida, fíjense, como un medio creado por los seres humanos para transformar la naturaleza.
y, lógicamente, satisfacer ciertas necesidades. Y cuando leemos este concepto, nos estamos dando cuenta que no solo la técnica, ¿no es cierto?, se utiliza en procesos constructivos. A partir de lo que acabo de afirmar con esta diapositiva y este primer párrafo resaltado, denotamos nomás también que la técnica también existe en esos procesos, ¿no?, de transformar la naturaleza, sobre todo asociado a lo que representa las materias primas. No se olviden que todo material constructivo viene de una materia prima y esa materia prima sufre un proceso de transformación a partir de la técnica, ¿no? Vemos la técnica, vemos que la técnica también está relacionada tanto a las habilidades para realizar cierta operación, el cómo, como los bienes resultantes de tal operación. Y lo dice este autor, ¿no? Falco Sebastián en el 2004. También dice que la técnica son procedimientos, ¿no? El cómo nuevamente, o métodos compuestos, o pasos, o etapas que deben seguirse para hacer algo, una tarea, un ítem, un elemento constructivo, un material, la construcción de un muro, la construcción de una cubierta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Vamos avanzando porque, como les dije, estoy en la universidad y ya estamos a 7:30 y, bueno, 8 de la noche cierran la universidad. Entonces, la ciencia, fíjense, avanzando, ¿no? La técnica es eso. Ahora pasamos a la ciencia. En realidad, la ciencia no es más que la rama del saber humano, constituida por el conjunto de conocimientos y objetivos verificables. Esa es una condición y característica de ciencia, que debe ser verificado, constatado, objetivizado, sobre una materia determinada, porque son obtenidos mediante observación y la experimentación. ¿Ya? Después dice también que la explicación de sus principios y causas, así como la formulación y verificación de hipótesis, se caracterizan por la utilización también de una metodología adecuada para el objeto de estudio, y por eso también existe, y les recomiendo, hay un texto, si un poco quieren entrar a detalle en esto, y léanlo, yo les voy a recomendar, es el libro de Barragán, la metodología de investigación científica. Léanlo, un poquito revisen eso. ¿Ya? El autor es Barragán, ahorita de memoria no recuerdo el nombre, pero el apellido es Barragán. Metodología de investigación científica. Y esa yo la conocí cuando justamente mi profesora de metodología de investigación científica en la maestría nos recomendó este libro, que por cierto es de autor paceño. Son varios autores, pero quien figura como, no sé, cabeza de todos ellos es Barragán. Voy al WhatsApp también a escribir, o nuestro auxiliar también va a escribir, y si encuentran la web también les va a facilitar para que lean un poco lo que hace justamente a esto, a la metodología, que en realidad es parte de la ciencia, ¿no? Tener en este caso una metodología de investigación científica para, obviamente, el objeto de estudio, ¿no? Continuamos. Ahora, ¿qué relación tiene la arquitectura y la ciencia? Acá vemos que la ciencia nos apoya y nos auxilia, por lo que los arquitectos, ¿no?, tienen cada vez más que colaborar con expertos en diferentes ciencias. Es decir, que el arquitecto, en síntesis, no sabe todo. Hay varios elementos a los cuales nosotros debemos recurrir, ¿no?, para complementar el quehacer como arquitectos, ¿no? Por ejemplo, cuando vayamos al proyecto de radioterapia, ustedes se van a dar cuenta que ahí no solo hay arquitectos, ¿no? Hay ingeniero civil, hay ingeniero civil especialista en estructuras, hay ingeniero sanitario, hay ingeniero eléctrico, hay ingeniero en gases, hay ingeniero en redes, hay ingeniero biomédico, etcétera, etcétera. Tenemos un staff de varios profesionales que en realidad son parte de todo ese proyecto.
Entonces, con eso se constata de que la arquitectura y la ciencia y otras ciencias relacionadas y complementarias a la arquitectura sí son necesarias. ¿No ven? Bien. Ahora, ¿qué será la tecnología? La tecnología básicamente es el conjunto ordenado de conocimientos y obviamente estos conocimientos con sus correspondientes procesos que tienen como objetivo principal la producción de bienes, servicios, ¿no? Que además toman en cuenta a la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales, culturales y otros asociados e involucrados, ¿no? Entonces, la primera diapositiva decía que la ciencia, la técnica y la tecnología están casi juntos y unidos para, de una u otra forma, complementarse y coadyuvarse en términos de concepción de estos conceptos, ¿no? Bueno, a partir de todo esto, ¿qué entendemos como proceso tecnológico? Primero, comienza con la identificación de una necesidad, un deseo del hombre, y partiendo de los recursos que brinda el entorno, sumado a ello los conocimientos e implementación de las técnicas, así el ingeniero, el arquitecto, obviamente desarrollará un conjunto de procesos por medio de los cuales obtendrá un producto, la casa, el edificio o lo que fuese, pero en relación directa a la ciencia, técnica y tecnología que básicamente hacen al proceso tecnológico, ¿no? ¿Qué representa el desarrollo tecnológico? Básicamente esto representa el uso sistematizado del conocimiento tecnológico, adquirido obviamente a partir de la investigación y que obviamente nos permitirá la producción de materiales, diferentes dispositivos, sistemas, métodos, incluyendo obviamente el desarrollo de prototipos, ¿no? Procesos y otros que hacen o se conocen como desarrollo tecnológico. Y aquí un poquito hay un esquemita que sintetiza algunas cosas de las que estamos revisando. Por ejemplo, el conjunto de conocimientos verificables, ¿qué es? Ciencia, ¿no ve? Todo lo que podemos verificar, constatar y objetivizar es ciencia. El conjunto de procedimientos y etapas a alcanzar un objetivo, ¿qué es? Técnica. Satisfacer la demanda social, ¿qué es? Sociedad. Y todo esto hace al proceso tecnológico, ¿no ven? Con eso eh, hubiésemos concluido el tema número 1, ¿ya? Ahora vamos a pasar, como está previsto, al tema número 2. Si ustedes revisan su cronogramita, hoy tenemos y estamos y vamos a avanzar al tema número 2. Mañana es el número 3. Ah, perdón, ahora. El jueves es el tema número 3. Bueno, entonces, no es muy largo este tema. En realidad ambos temas son relativamente cortos. Pero este tema 2 también tiene ciertas características que hacen, digamos, a la posibilidad de entender lo que representa la arquitectura tectónica y estereotómica. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Quizás ya han escuchado y sus docentes también ya les han explicado. Básicamente la tectónica, dice, se define como la ciencia o el arte de la construcción, tanto en la relación como el uso del diseño artístico. En resumen, la tectónica es principalmente la autoconciencia aparente de un edificio con respecto a su construcción, es decir, lo físico y lo material que nosotros podemos ver, tocar, palpar, etc. A ver, la tectónica en la arquitectura no se refiere simplemente a la actividad de poner el requerimiento materialmente de construcción, ¿no es cierto?, que responde a ciertas necesidades, sino más bien a la actividad que plantea a la construcción de una forma de arte, ¿no es cierto? Y no olviden que en realidad también la arquitectura, a partir de la forma
la técnica, la tecnología, los materiales, también es arte, ¿no es cierto? Muchos discrepan esto, pero muchos también afirman y están de acuerdo con ese concepto, ¿no? Entonces, la tectónica, ¿no? Al contrario de lo que es la estereotómica, ya que en esta, obviamente, la gravedad se transmite de manera discontinua en un sistema estructural con nudos, donde la arquitectura es ligera, ¿no? Eso en realidad es lo estereotómico. Es la arquitectura que se defiende, ¿no? De la luz, se dice que es la arquitectura de la cabaña, que en realidad, nuevamente, si ustedes hacen memoria, con las primeras diapositivas que les he mostrado, hace a ese proceso constructivo tan natural, tan básico y esencial a partir de elementos orgánicos y otros. Entonces, es la arquitectura, dice, que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Y entendemos por arquitectura tectónica también aquella que la gravedad se transmite de una manera discontinua en un sistema estructural con nudos donde la construcción es articulada. Es la arquitectura ósea en algunos casos, leñosa o ligera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto hace referencia a esto, ¿no? Y hace referencia a las primeras diapositivas y a los primeros hechos arquitectónicos que tenían este tipo de concepción y forma de hacer arquitectura. ¿Qué más? La tectónica, dice, incorpora la naturaleza en la arquitectura, no solo a lo que hace respecto a los materiales, ¿no? Sino también, fíjense, en el elemento suelo, la continuidad del suelo con la naturaleza, en los elementos de cubierta y en los soportes. Entendemos por arquitectura tectónica aquella en que la gravedad se transmite de una manera discontinua, es un sistema estructural con nudos donde la construcción es sincopada, ¿no? Es la arquitectura ósea, leñosa, ligera, la que se posa sobre la tierra como alzándose sobre puntillas, ¿no es cierto? Es la arquitectura también, dice, que se define de la luz, que tiende a ir velando sus huecos para poder controlar la luz. La inuda es la arquitectura de la cáscara, la del ábaco. Para resumir, la arquitectura de la cabaña, y así frente a esta cámara con el objetivo de Semper Frampton, ¿no? Que es básicamente el que define este concepto. Ahora, un poco revisando este otro concepto de estereotómica, ¿no? Entendemos que esta es una arquitectura que en la que la gravedad, en realidad, en la que la gravedad transmite de una manera continua. En un sistema estructural continuo, si ustedes se fijan, a manera de grandes masas o grandes volúmenes, ¿no? Muros portantes también. Es un sistema estructural continuo donde la continuidad constructiva es completa, es una arquitectura masiva, pétrea, ¿no? Pesada y que se constata a partir de estas imágenes. En cambio, la otra era mucho más ligera, era mucho más básica, mucho más sencilla y comparada a esta sí tiene una gran diferencia, ¿no? La arquitectura estereotómica, ¿no? Es la arquitectura de los muros de carga, que en realidad estos muros de carga, si ustedes analizan, eran los que predominaban en parte de la historia, ¿no es cierto? Grecia, Roma, y que era su principal sistema constructivo, ¿no? Donde el ancho de las cargas axiales era lo que básicamente hacía al sistema estructural portante y de sostén. Entonces, podemos decir que la estereotómica es la arquitectura de la cueva, la que se asienta sobre la tierra, como si ella naciera, es la arquitectura que busca la luz, que perfora los muros, etc. También podemos afirmar que la arquitectura estereotómica es la arquitectura de los claustros. Se observa, por ejemplo, este túnel, ¿no?
en el interior del convento de las Capuchinas, en Guatemala. Es una arquitectura sumamente potente, con superficies curvas, con sustracciones complejas, puras. Se siente obviamente la sensorialidad, que es algo que el arquitecto tiene como capacidad y habilidad, que parece que los techos comprimen, se compara con las madrigueras de los animales, etcétera. Es una arquitectura extremadamente pesada, ¿no es cierto? Muros macizos, que obviamente en algún momento han sido construidos pensando que podrían resistir a las inclemencias del tiempo y sobre todo a los sismos. Pero nos hemos dado cuenta que no necesariamente por cuanto más volumen tengamos, vamos a ser capaces de resolver la carga sísmica. Al contrario, se ha demostrado que cuanto más ligeros sean las estructuras, tienen mayor posibilidad de resistencia o respuesta a la carga sísmica. ¿Ya? Bien, que también podemos decir que lo estereotómico viene de la palabra griega estero, sólido, y en lo constructivo se refiere a lo mampuesto, al apilamiento de partes, ¿no? Que cargan y por medio de la compresión transmiten los esfuerzos. También se entiende por arquitectura estereotómica aquella que con la fuerza de la gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo, y donde la continuidad constructiva es completa. Entonces acá hay una especie de esquema, resumen se podría decir, donde lo tectónico nace de su exterior, ¿no? Nace del contexto, no solo en el uso de materiales, sino la asimilación del mismo. Hay una ausencia de la materia pesada, tiene más bien muros ligeros, incorporación de la naturaleza, debe estar en constante movimiento, mutación y adaptación, y es el reflejo del mundo actual. En cambio, lo estereotómico es la materia, son muros que se relacionan directo con la tierra, pesados por cierto, se contempla inquietud cerrada y geométrica y es una arquitectura del pasado. Lo estereotómico hace referencia al cuerpo, ¿no? Y lo tectónico tiene una relación incluso más con lo subjetivo, el alma, ¿cierto? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué sería esta de acá? Según esto, estereotómico, ¿no es cierto? Y tectónico, etc. ¿Alguna duda? Porque ya ha venido el portero a botarnos. Bien, si no hay ninguna duda, entonces daríamos por concluida el tema número 1 y 2, que en realidad son temas bastante cortos, pero hemos tratado de darle la importancia necesaria a partir de la explicación de varios elementos asociados a estos temas 1 y 2. El día de mañana es importante que estén atentos al grupo de WhatsApp. Vamos a subir un comunicado específico para el día de mañana, con ciertas condiciones en las cuales ustedes deben ir, la hora en la cual ustedes deben estar, dónde deben estar y obviamente portar el monto de dinero que el auxiliar vaya a definir para la visita del viernes. Mañana, por cierto, no vamos a ir en bus. ¿Por qué? Porque es cerca, es en el kilómetro 3.2 o 3.5 a Sacaba. Entonces, tomando un Trufi 212, 233, llegan en 5 minutos. Entonces, no es problema. Mañana simplemente vamos a mandar ese comunicado con la ubicación y algunos elementos adicionales vía WhatsApp. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Arquitecto, buenas, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Con respecto a los permisos para los que tenemos otra clase que con choque horario, le tuviéramos que nosotros Sí, sí. o Muy bien. pues Al con una punto, al punto y muy rapidito. Mañana los que tengan esa posibilidad de ir y necesiten este permiso, mañana ya pueden aproximarse a la Jefatura de Tecnología a las, a ver, vamos a estar 9, 10, a las 11 de la mañana. Máximo de 11 a 12. En una horita vengan,
los que necesiten el permiso, yo voy a redactar una carta ya general para que ustedes puedan mostrar al docente y el docente pueda tener la tolerancia respectiva, ¿ya? Ok, Arqui, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? La lista ya ha sido obtenida por la auxiliatura. Perfecto, ya ha sido obtenida. Y con eso estaríamos cerrando la clase. Muy buenas noches y nos estamos reencontrando el día de mañana a partir del comunicado. Lean muy bien y no fallen y cumplan la asistencia como hemos recomendado. ¿Ya? Saludos, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Arqui.